Participación. Ecología profunda. Derechos humanos. Justicia social. Ética. Redes. Movimiento Conciencia Radio. Este programa está dedicado a las y los líderes en Yucatán que transforman nuestra comunidad hacia un modelo de desarrollo más humano, justo, sostenible y pacífico. Movimiento Conciencia Radio. Movimiento Conciencia Radio. Muy buenos días, amigos que nos escuchan. Estamos transmitiendo desde su programa Movimiento Conciencia Radio aquí en las instalaciones de Radio Universidad. Agradecemos este espacio. Les saluda Teresa de Negrebot y en cabina nos acompaña Israel Bagundo y aquí también nos acompaña Mario. Hoy tenemos un invitado muy especial y estamos muy contentos y muy agradecidos de que esté hoy con nosotros Bernardo Kamalitza, el bien conocido como el Arush, muy famoso. Él es ingeniero agrónomo, para quienes no lo conocen. También es maestro, promotor cultural maya, locutor, exdirector de la radio Xenca, del gran pueblo de Felipe Carrillo Puerto. Se ha ganado premios como comunicación rural por parte de Radio Atzkin en el 2003 y trabaja mucho en defensa de los derechos de la cultura maya. Y realmente es un honor que estés aquí, Bernardo. Muchísimas gracias, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, aquí estamos. Bueno, hoy una de tus especialidades, Bernardo, y vemos que lo promueves no solo en Yucatán, sino a nivel nacional y en Estados Unidos, es este tema tan importante para nuestra cultura maya, que son las cabañuelas mayas. Y sabemos que detrás de ese tema de las cabañuelas hay muchos mitos también, entonces queremos realmente saber tu visión y esta cosmovisión tan maravillosa, ancestral, que tenía que ver con la observación y con el amor a la naturaleza. ¿Qué nos puedes decir? Es un tema sumamente interesante porque yo desde mi niñez escuchaba mucho a mis abuelos hablar del Xóquin como algo parecido a las cabañuelas europeas. Entonces, bueno, mi abuelo siempre hablaba un poco de lo que sucedía el mes de enero. Y bueno, pero yo de niño no tenía muy claro eso, ¿no? Solamente veía sus registros de alguna otra manera y por otro lado también escuchaba algunas experiencias de él en términos de la participación de las plantas, en ese caso, y los animales. Y en realidad todo esto, pues ya cuando estudio en la Universidad Autónoma Chapingo, en la Ciudad de México, tuve la oportunidad de autocuestionarme, porque bueno, esta universidad me permitió reencontrarme con mis raíces mayas, al igual que los otros estudiantes de los otros pueblos indígenas, en donde de cierta manera escuchaba yo cómo es que ellos también tienen algo parecido. Ya mi regreso en los últimos 25 años en tierras mayas es empezar a revisar estos conceptos y bueno, gracias a la radio La Voz de los Mayas, donde fui locutor, tuve la oportunidad de estar en la península de Yucatán y estar en las comunidades y preguntarles precisamente qué significa este concepto, ya que bueno, en aquellos años y hasta la fecha todavía encontramos mucha resistencia o mucha gente dice de que las cabañuelas ya no funcionan para el territorio maya o son temas que no son para los mayas, cosas parecidas, ¿no? Aquí lo cierto es que los campesinos de la península lo practican. Hay huellas de una práctica y nuestro trabajo como profesionales buscar este modelo, porque hay que reconocer que en nuestro país no todos cuentan con la tecnología de punta en términos de sistemas de riego de ultramoderna, no todos tienen las condiciones idóneas de suelo. También hay que reconocer que bueno, es un mínimo porcentaje de los que reciben el apoyo del gobierno, porque pues no están en las condiciones ideales, y hay que reconocer que los 68 pueblos de México, pues muchos viven en las serranías, en lugares inaccesibles, en donde ellos recurren a un cultivo bajo temporal. Eso significa que están usando una semilla adaptada a condiciones particulares y a un conocimiento particular. A partir de aquí, entonces, todo esto nos motiva hace algunos años prácticamente a entender este modelo. Como todo el mundo sabe que las cabañuelas es un conocimiento que se trae desde Europa como tal, es un conocimiento donde se dice de que el mes de enero precisamente arranca la revisión de los días en términos de observar, de registrar, de sistematizar del 1 al 12, que corresponde a los meses del calendario gregoriano. Recordemos que los mayas no lo tenían de esa manera, pero bueno, eso es lo que se trae. Y también la repetición, solo que de una forma retrospectiva en términos de del 13 al 24,
o es como un regreso del conteo, es la segunda vuelta, y la tercera vuelta, que corresponde del 25 al 30, que corresponde por día, 2 meses, y finalmente el 31 por horas. Son 4 vueltas que tiene esta observación, y cierta manera es una observación en donde a partir de acá la gente que lo ve, lo revisa, llega a un momento de una conclusión de lo que va a suceder en el término de un año. Esto es lo que realmente debiera hacer, y es lo que se hace en diferentes pueblos todavía de Europa y parte de México. Ahora, ¿qué pasa con nuestros pueblos? Aquí lo interesante es que en nuestro pueblo hemos encontrado evidencias de los abuelos que llevan a cabo un registro de otra forma, en donde usan, por ejemplo, la sal, en donde usan otros elementos propios de la naturaleza como los árboles, los animales. Entonces aquí es donde empezamos a trabajar este concepto, independientemente de que, pues, cierta manera estamos usando algunos elementos que se trae de la conquista, pero también estamos retrocediendo en el estudio, también con los propios elementos de la región, en este caso los animales y las plantas. Y aquí se vuelve muy interesante entonces en los últimos 12 años ya de un trabajo sistemático en donde usando las redes sociales, hemos tenido la oportunidad de platicar también con la gente del territorio peninsular a través de las redes sociales, preguntándole a ellos si quieren participar con nosotros. Y de esa manera, estudiantes y campesinos en diferentes municipios del estado se animaron a participar en los últimos 12 años, y de esa manera formamos un colectivo que se llama Shocking. Shock significa leer, y kin como el sol. Para algunos es como leer el sol, pero realmente es la lectura o la observación de la vida, o la lectura de la vida. No vayamos por el concepto de sol como está. Entonces, bueno, es aquí donde Cabañuelas, lo podemos llamar como Cabañuelas mayas, con esa particularidad que tiene el pueblo maya, o en su caso el concepto como se maneja en territorio, que se llama Shocking, ¿no? La lectura de la vida. Entonces, a partir de aquí, los últimos 12 años empezamos a trabajar este modelo en donde, bueno, hay que reconocer que hicimos un recorrido peninsular y encontramos que este conocimiento ya no está pasando de la generación de los jóvenes, porque ya la gente más grande ya no lo está pasando por diversos motivos. El otro detalle es que tampoco encontramos una huella del registro como tal. Entonces solo descansa en la memoria, entonces también hay que ver que ahí hay problemas. Y entonces también encontramos de que no hay una retroalimentación en los territorios. Entonces eso es un problema serio para los que tenemos que ver con el tema de la agronomía, porque estamos hablando de semillas nativas que tienen un periodo de siembra, de una temporada de lluvias, estamos hablando de un conocimiento que existe pero que está en pérdida. Es aquí entonces empezamos a trabajar, hacer nuestros registros, independientemente que ya como tal no está. Entonces empezar a trabajar este modelo. Recuerdo que los primeros años del estudio de las cabañuelas, nuestros resultados no sabíamos ni interpretarlo. O sea, primero. Segundo, nuestros resultados eran tan pobres que solamente alcanzábamos a revisar que hay una relación entre lo que sucedió y la observación de esos años, como un 30-40%. Entonces era muy pobre. Pero a medida que fuimos avanzando este modelo, empezamos a revisar un avance sistemática, y entonces, bueno, prácticamente a partir del 2009-2010 empezamos a cruzar no solamente un modelo de observación que se hace en enero, sino que empezamos a adentrar este conocimiento, los llamados bioindicadores, particularizando a las plantas y los animales. A las plantas le llamamos fitoindicadores y a los animales le llamamos zooindicadores, o sea, ya con su matiz científico. Bueno, de ese ramo para poder entender como dicen los que estudian un poco las ciencias, ¿no? Aquí lo interesante es empezar a trabajar este modelo. Y coincidentemente, el programa de las Naciones Unidas en el año 2010-2011 nos apoyó con un patrocinio para hacer talleres comunitarios y de esa forma sistematizar cuántos animales o cuántas plantas participan en este modelo de pronóstico de la humedad. Y fue un trabajo arduo en varios municipios del territorio sureño, y de ahí que llegamos prácticamente a resultados muy puntuales. Encontramos un promedio de 22-23 plantas, que está en observación hasta la fecha, y algo similar con pájaros, ¿no? Y con animales. Y esto, de cierta manera, se vuelve interesante, porque si bien el estudio de enero que hacemos de las cabañuelas como tal, como todo el mundo sabe, es un pronóstico, nosotros lo llamamos como un pronóstico de largo plazo para un año. Y este pronóstico de largo plazo para un año es lo que presentamos cada año. En el mes de febrero, a mediados de febrero, presentamos un trabajo de ese tipo. Es un pronóstico de largo plazo. Los ajustes de este modelo que presentamos lo tenemos que hacer precisamente con datos
de las plantas y de los animales. Esto es un ajuste. Entonces, estos animales que participan, de hecho, participa un animal muy interesante que todo el mundo en Yucatán lo conoce, la llamada yuya. Ay, qué hermoso. Entonces, la yuya, hay evidencias de este animal desde la perspectiva comunitaria, depende del tamaño de su nido, si es largo o es corto. Entonces, si es largo, tiene mucho que ver con la sequía. Y si es corto, tiene mucho que ver con la sequedad. Y hay que reconocer que los animales, como cualquier ser humano o cualquier ser vivo, quiere que se perpetúe su generación. Entonces hay que reconocer que hay las variaciones de la humedad. El animal tiene una sensibilidad de captarlo, y de tal manera que cuando pone los huevos en esta parte, lo que no quiere es que se eche a perder el huevo, ¿no? Reconociendo que en el mes de abril a mayo, muchos de los huevos se secan, como el de las gallinas, ya no brotan. Entonces el animal tiene mucho que ver este comportamiento, y es la que estamos trabajando más, esta supersensibilidad de este animal, y que los campesinos lo observan de forma indirecta. Entonces, bueno, coincidentemente, aunque muchos amigos que son dedicados a la antropología nos dicen que no es real, que hace falta más precisar, pero lo que les puedo decir a muchos de los que estamos en todos estos estudios mayas, que hace falta un trabajo integral. Entonces yo me enfoco solamente como agrónomo para ver exactamente lo que hay en el mural de San Bartolo allá en Guatemala. Coincidente en ese mural tan hermoso, en medio está el nido de una yuya y la yuya alrededor, y detrás todo el argumento del maíz. Entonces, bueno, yo como agrónomo me enfoco a eso, y hace algunos meses estuve en Guatemala para platicar con varios de los amigos que están en territorio guatemalteco, y llegamos a varias cosas interesantes, desde el calendario, desde los árboles, y la verdad es un conocimiento sumamente complejo, y que esta fortuna de trabajar este modelo ahora de una manera pues integral, tratando de hacerlo integral, con datos no solamente de enero, sino las observaciones paulatinas de las plantas y los animales. Y entonces podemos decir que las cabañuelas no terminan en enero. No, claro. No, esto es toda la observación. O sea, lo que sucede en el mes prácticamente de mediano plazo, es, por ejemplo, la hormiga tiene 3 días o 48 horas en promedio del pronóstico de la humedad. Entonces, bueno, lo que significa que el Xojin como tal es un estudio permanente de acuerdo a la perspectiva del pueblo maya. Bueno, esto que nos cuentas, Bernardo, es mucho más allá de lo que yo de verdad no tenía idea de que no solamente es enero y lo que todo el mundo cree que sabe de las cabañuelas, ¿no? Sino esto de la observación no solamente de la naturaleza, sino de las aves, y ya integrar a los animales es increíble, ¿no? Y es una riqueza cultural que algo de todo lo que dijiste me llamó la atención, que las cabañuelas europeas, quiero pensar, a ver si nos precisas esto, ¿los europeos están copiando este modelo? No, prácticamente. Hay que reconocer que la antigua Europa como tal hay pueblos originarios, y bueno, en esos pueblos originarios prácticamente ahí hay un modelo de observación que es la que llega a América, pero América tiene lo suyo. Lo que sucede, hay que reconocer que en la conquista lo que sucedió fue el choque, que todos sabemos, hubo un sincretismo, aunque no querramos a veces reconocer, pero también hay que reconocer que a pesar del choque, fue violento, en algunos lugares, en otros aparentemente pasivos, pero hay conocimientos que al final se entrelazaron, se cruzaron, y de cierta manera permitieron otra forma de ver el trabajo y la vida. Ok, está muy interesante, pero nos tenemos que ir a un corte, y es tradición irnos a este corte musical, en donde tú eliges una canción y nos das el motivo de esta inspiración de canción para este programa. La verdad, me gustaría, si hay la oportunidad de escuchar a Amparo Ochoa, primeramente porque ella, altamente motivante para mí, desde niño yo escuchaba en la radio, La Voz de los Mayas, tiene canciones fenomenales, y la mestiza a través de su voz tan interesante. Me gustaría acompañar al público que nos escucha en este momento en Radio Universidad, para que juntos entendamos un poco a través de ella, no solamente la voz cálida, sino que la voz viva de nuestro pueblo, a través de su canto y a través de lo que hay detrás, la expresión cultural del pueblo maya. Con esto nos vamos y regresamos a Movimiento Conciencia Radio. Hoy el Arush con nosotros. La aurora vierte su fulgido raudal
y empieza por las calles la gente a transitar, más blanca que la espuma que hierve en el champán. Alegre la mestiza hacia el mercado va, cuando la aurora vierte su fulgido raudal y empieza por las calles la gente a transitar, más blanca que la espuma que hierve en el champán. Alegre la mestiza hacia el mercado va, con mi rebozo azul y mi peinado así. A 1000 caballeritos les voy a hacer tilín, con mi rebozo azul y mi peinado así. A 1000 caballeritos les voy a hacer tilín. Cuando vuelvo a mi casa traigo en la cesta tomates, hierba buena y lechuga fresca. Y aquí en mi alma los piropos más tiernos de quien me ama. Cuando vuelvo a mi casa traigo en la cesta tomates, hierba buena y lechuga fresca. Y aquí en mi alma los piropos más tiernos de quien me ama. No es posible resistir de la mestiza el encanto, pues se conmueve hasta un santo al ver su terno lucir. No es posible resistir de la mestiza el encanto, pues se conmueve hasta un santo al ver su terno lucir. Su terno lucir, su terno lucir. Al ver mi terno lucir. Pues bienvenidos amigos que nos hacen el favor de sintonizarnos. Hoy, como cada sábado, estamos en su programa Movimiento Conciencia Radio y estamos en entrevista con Bernardo Kamalitza y nos está hablando de cosas maravillosas sobre las cabañuelas y trajo un librito que si entran a la página de Facebook se los vamos a enseñar, que se llama Este es el resultado del Shocking, y que nos contó Bernardo que la ONU patrocinó talleres comunitarios, pero lo que no se ha podido hacer es replicar este librito de cabañuelas mayas, y se está buscando. Está maravilloso este librito, está chiquito y podría muy bien ser promocionado por cualquier institución que tenga que ver con la cultura maya. Uh-huh. ¿Qué han hecho o qué se puede hacer para promover este gran trabajo, Bernardo, y que no quede ahí, sino que se difunda? De hecho, es un gran esfuerzo que se está haciendo, porque no solamente la investigación, la promoción en los pueblos en lengua maya, nos encadenamos con la red de radios indigenistas en territorio peninsular cada año, nos dan esos espacios, pero también hay que reconocer que el conocimiento hay que dejarlo como legado escrito. Aspecto que no ha sido fácil porque muchas de las veces pues no hay los fondos, pues un poco caro pensar en un buen papel como esta, ¿no? En una imagen a color. ¿Por qué? Porque si voy a hablar de la yuya, que los niños y la gente vea como la yuya, ¿no? El color de la yuya, blanco y negro. No. Pues no. Y si de un momento muestro los pájaros y detalles, pues que se vea, ¿no? Y entonces, bueno, es un esfuerzo que estamos realizando año con año de sistematizar esta información que no hace rato platicamos. Por ejemplo, lo que observamos en el mes de enero, lo hacemos en un calendario como con su simbología y todo, con la finalidad de que la gente lo use, ¿no? Independientemente de eso, tenemos una página que se llama Cabañuelas Mayas, donde la gente puede consultar permanentemente esta gráfica, pero también, aparte, mostramos la metodología en cada material, así lo tiene esta, pero en esta ocasión
este material reúne algo interesante. Lo que hace un rato yo les comentaba sobre cómo los niños mayas son formados desde sus comunidades, este material, entonces, en ese caso especial, solamente se hizo en lengua maya. Todos esos 3 paginitas, haz de cuenta como la historia, por lo menos en mi caso, porque al final, no hace rato hablaba de mi abuelo, pues toda la parte que mi abuelo me habló, y entonces está totalmente relatado en maya, aquí. Y entonces, bueno, y siguiendo la otra parte, pues los resultados de las cabañas 2018 en español, ¿no? Y así. Y también, inclusive acá hay una poesía de Pedro Uco, en donde también habla de lo que significa este proceso en los términos de los pueblos mayas. Y finalmente, uno de los personajes muy queridos en Yucatán, muy joven falleció, me refiero a Isaac. Nosotros le dedicamos este número a él, independientemente de que no se publicó, porque él en vida nos apoyó bastante en nuestros pequeños foros. Nunca fue presuntuoso en términos de decirle, oye, a pesar de que me falta un día, unas horas, Isaac, tengo un evento, puedes venir a participar. Y enseguida, ¿no? Independientemente tiene un estatus de un premio en Nezahualcóyotl, cosa que no es fácil a veces hoy con las figuras de alto nivel, ¿no? Pero en su caso de él, pues nunca menospreció la invitación, donde podía estaba con nosotros. Y bueno, en este librito, fue el reconocimiento que le hicimos a Isaac, ¿no? Entonces, bueno, es un material que lo hicimos en el 2018 y actualmente estamos por trabajar el 2019. Pero este ejemplar que no se publicó es básico que se publique porque no solamente está la memoria de Isaac, ¿no? También toda la parte que vamos a llamarle como las raíces, cómo los niños mayas somos formados en territorio maya con conocimiento local. Entonces, en este caso... No maya. Ajá. Y entonces, en este caso, si mi abuelo no hubiera estado conmigo en mis primeros años de la infancia, a lo mejor no hubiera estudiado agronomía. A lo mejor no me hubiera apasionado en cómo usar las ciencias, entrecomillado, actuales, las occidentales, pero también tratar de entender nuestra forma de trabajar en el territorio, ¿no? Nuestra propia ciencia, entrecomillado para algunos, ¿no? Entonces, en este caso... es muy interesante porque la gente, yo les comentaba muchas veces cuando me cuestionan, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, con un halo lunar, un halo solar? Entonces, a veces la gente nos dice, oye, ¿qué tiene? Esto no tiene nada de ciencia, porque hay un arco iris. Recuerda que el ambiente está cargado de humedad, depende de los niveles de humedad. Entonces, en ese momento el sol sale con su halo o la luna. Y cuando vemos un halo, lo podemos interpretar como sequía o como alta humedad. Entonces, a partir de acá, hay una relación muy estrecha entre lo que sucede en la meteorología y desde nuestra forma de entender los pronósticos. Para mí es algo interesante de ese trabajo que hemos presentado en diversos países, desde Guatemala, el Perú y inclusive en los Estados Unidos. Y que me parece increíble y quiero resaltar que trabajos aquí en, como dices, territorio maya, Mérida, Yucatán, todavía no se valore nuestra cultura o se malentienda o se minimice. Entonces, creo que este trabajo debe ser publicado. Por favor, a nuestros amigos radioescuchas, si alguien está interesado, puede hablarnos a Movimiento Conciencia Radio o ponerse de acuerdo directamente con Bernardo Camal. Por favor, pásanos ahora cómo te pueden contactar para una plática, para un taller, también para cooperar e invertir con todo este gran trabajo que se está haciendo y que lo hace solo hasta donde sé. ¿En dónde te encuentran? Nos pueden encontrar a través de una página de Facebook como Cabañuelas Mayas. Entonces ahí pueden escribirnos y pues a través del inbox de eso enseguida contestamos. Y recordarles que también hoy en día formamos un pequeño colectivo que también participan profesionales, somos alrededor de 14 personas. Este colectivo, al final yo soy el que lo coordina, sí, pero cada uno de nosotros estamos trabajando desde el tema de los glifos para poder hacer ese cruce de conocimiento, hasta amigos que están trabajando el doctorado en ciencias vegetales, ¿no? O sea, aquí todos tenemos que participar y no olvidamos que todo esto se sustenta desde la práctica de la milpa. Entonces, en este proyecto participan en promedio 8 compañeros, o sea, campesinos directamente desde sus milpas, o sea, nuestros amigos lo están trabajando y entonces, bueno, es una invitación de que los conocimientos actuales, a pesar de que dice que no es vigente, por el cambio climático, déjenme decirles que es vigente. Lo que hace falta es que seamos observadores. Pues de hecho ese es el principio de la gran ciencia, ¿no? Y si hablamos mucho de ciencia, pues solo hay que ver cómo está el mundo con tanta ciencia, pero sin valores y mucho, sin idealizar, ¿no? Pero mucho de esta cultura ancestral
también tenía que ver con valores que empieza con observar, pero también esa conexión con la naturaleza como parte de un todo, como que estamos unidos, ¿no? Y entretejidos. Bernardo, ¿qué te mueve a ti en toda tu existencia, en tu vida, a promover esta gran cultura maya y hacerlo así con esa sencillez que nos inspira y que nos motiva a ver la grandeza de este pueblo maya? ¿Qué te inspira a ti? Más que nada, creo que lo primero es que nuestras raíces, yo desde muy pequeño, pues no tuve la fortuna de contar con un padre físico, biológico, y luego se fue. Luego el apoyo de mi familia, de escasos recursos económicos. Cuando llego a la universidad y la Universidad de Chapingo me permite hacer un recorrido nacional, me permite encontrar nuestro pueblo sumido, entrecomillado, en la pobreza intelectual, de todo lo que implica la pobreza. Y entonces, y de repente yo como agrónomo lo veo desde los ángulos de la agronomía, siento que ese trabajo entonces es como darles aliento, de que el conocimiento lo vale y existe en el territorio, porque lo encuentran en sus semillas tangibles, lo que siembran en la milpa, y por otro lado también se encuentra en nosotros, que es fácil replicarlo a través del idioma. Entonces, a partir de esta conexión, creo que el hecho de encontrar huellas en otros pueblos originarios de México, porque he tenido la fortuna de darlo en la Universidad de Chapingo, me he encontrado con varios estudiantes de diferentes pueblos de México, y ahorita a nivel internacional, pues es un conocimiento que está conectado en el mundo. Puedo decir que entonces que el Xhokhín es un conocimiento que los pueblos originarios del planeta lo practican. El detalle es que pues hoy en día como que discriminamos este conocimiento, y creo que los universitarios tenemos que reconocer que hoy en día cada vez no hay agua, cada vez hay procesos que impiden la producción, y hay que reconocer que las culturas mesoamericanas o del mundo hay posibles alternativas, y en este caso es una alternativa que tiene que ver con una semilla, es una alternativa que tiene que ver con el manejo del agua, es una alternativa de valorar pues todo el conocimiento que existe en un territorio, así que pues por allá va. Y por allá va también el reto de estas administraciones municipales y gubernamentales de promover la cultura maya, promover la milpa, olvidar un poco los transgénicos que ya a nivel mundial están matando a las abejas, a la milpa y a todo, y dejar de abandonar el campo y a los campesinos, al pueblo indígena que sostén de nuestro territorio, donde estamos todos, aquí en Mérida y en Yucatán. Bernardo, nos quedan solo 3 minutos y pues es libre para que tú expreses tal vez alguna esperanza que tengas este año sobre la cultura, sobre tu trabajo, algún consejo también para nuestros radioescuchas. Nos espera años sumamente difíciles, hay que decirlo como tal, pero también al decirlo como tal significa que hay que motivarnos a tener esperanzas. ¿Qué significa? Pues ya hace rato comentaba que vamos a tener problemas muy serios con el agua, con la cuestión de la irregularidad lluviosa, pero eso también nos debe de motivar todos, de entrelazarnos, ¿no? Todo el conocimiento que existe en el territorio, entrelazarnos. De tal manera que esto es fundamental, porque una vez unidos podemos afrontar el primer problema, que tiene que ver con nosotros, afrontar el tema alimentario. Un pueblo sin comida es un pueblo muerto, y creo que el pueblo maya todos los días nos lo recuerda, porque cada carretera que se abre de Mérida a Peto, de la península, están llenas de basamentos. ¿Esto qué significa? Que el pueblo maya pobló toda la península, y hoy en día vemos que la gente o sea, a veces no es capaz de hacer su propia casa, por la aparente pobreza. Pero ¿qué nos dice cuando hay basamentos? Que solucionaron el detalle de la comida. Entonces, si se solucionó el detalle de la comida, tuvieron que afrontar detalles con el agua y con los manejos del tipo de suelo. Entonces, ¿qué significa? Pues tenemos mucho que estudiar, y todos tenemos que trabajar este tema, porque si no, ¿qué mundo nos espera? Exacto. Con eso nos despedimos, Bernardo, muchísimas gracias por estar aquí. Te vamos a querer seguir invitando para que nos sigas inspirando y hablar de esta cultura maya. Y pues les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Le agradecemos a Israel Bagundo, a Mario Morales, que está en la foto y en los videos, muchísimas gracias, a Mundo y Conciencia. Se despide TT. Y muchísimas gracias, Bernardo. Que tengan un maravilloso sábado y feliz fin de semana. Movimiento Conciencia Radio. Una coproducción de Mundo y Conciencia y Radio Universidad,
Conducción, Teresa de Negrevot y Pedro Salvador. Realización técnica, Luciana Chan. Facebook, Mundo y Conciencia. Movimiento Conciencia Radio.